Hoy quiero compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirá mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué hacen las personas que están sin Dios? Esas personas están envueltas en delitos y pecados. Esas personas están camino a una perdición sin Cristo. Claro está, de que si ellos se arrepienten y se apartan de sus malos caminos, Dios los va a perdonar y los va a recibir con ese amor, porque Dios dio la vida para todos. Dios entregó su vida para ti y para mí, para que todos seamos salvos. Pero no todos aceptan esa salvación. Entonces, si nosotros nos apartamos de Él, nosotros no vamos a llevar ese fruto. ¿Cuál es ese fruto que nosotros debemos de llevar? Nosotros debemos de llevar es el fruto del mensaje de la salvación. Nosotros también tenemos que dar ese testimonio. El testimonio también es un fruto que nosotros tenemos que dar a los demás, porque hay muchas personas que apenas están conociendo la vida cristiana, la vida diferente, y entonces no es que nosotros seamos dioses, sino que nosotros también tenemos que dar un testimonio, porque están mirando es qué hacemos, y aunque algunos nos están mirando es cuando caemos, no el momento en que nosotros estamos bien para tratar de hacer lo poquito que de pronto uno haga bueno, sino que está mirando muchas veces cuando uno cae para juzgar. Entonces vamos a cuidar ese testimonio y vamos a, a estar siempre de la mano de Dios, llevando ese fruto que es la palabra de salvación. Si Él mismo dice que nosotros separados de Dios no podemos dar ese fruto, entonces no nos separemos de la mano de Dios, no nos separemos de ese camino de salvación. Porque si Él dice que nosotros, nosotros somos esas ramas, dice, ciertamente yo soy la vid, o sea, Jesús es la vid. Y nosotros somos esas ramas. ¿Qué pasa si la rama se separa del árbol? Se seca, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos separamos de Jesús, nos vamos a secar. Por eso no nos podemos separar nunca de Él. Además de que si nosotros como rama estamos pegados de esa vid, de ese árbol que es Dios, el árbol es Jesús, entonces nosotros, además de que no nos vamos a secar, también estas ramas va a poder llevar fruto. Porque si nosotros nos separamos, además de que nos secamos, ¿qué fruto vamos a llevar? Si de pronto había algún fruto en esta rama, también se va a secar junto con la rama. Entonces no va a haber ningún fruto. ¿Qué vamos a llevar? Nada. Entonces no nos separemos de Jesús, porque si el mismo Dios nos está diciendo que separados de Él no podemos hacer nada, es verdad. Él sabe qué pasa cuando nosotros nos apartamos de Él. Entonces nosotros como rama no nos separemos de ese tronco, de ese árbol que es Dios. No nos separemos para que no nos sequemos y para que nosotros, estando pegados de Él, podamos llevar ese fruto a unas personas que lo necesitan. Muchas personas que están con muchos problemas encima, que no encuentran solución. Y si nosotros llevamos ese fruto, que es el mensaje de salvación, estamos ganando una vida, una alma. Y
Probablemente esa persona estaba, estaba ciega y no veía la solución, pero el solo hecho de nosotros mostrarles ese mensaje de salvación, de nosotros mostrarle a Jesús, esa persona va a pensar de otra forma, va a entender y Dios mismo va a hablar también a su corazón para ayudarle a salir de su problema, de su dificultad y probablemente pueda tener mejores decisiones. Porque nosotros cuando nos separamos de Dios no vamos a tener las mismas decisiones que estando con Dios. Porque cuando uno tiene ese temor de Dios, sabe uno que lo que va a hacer debe de hacerlo acorde a lo que Dios le agrada, acorde a lo que está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un manual de vida. Entonces, no nos separemos nunca de ese árbol que es Dios, porque separados de Dios no podemos ser nada. Nosotros no somos nada sin Dios. Bueno, claro, Dios sigue siendo Dios. Y si nosotros no lo adoramos, y si nosotros no estamos con Él, Él va a seguir siendo Dios. Pero nosotros, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? Si no tenemos a Dios, nosotros vamos a ser una rama seca que se quema y, y se quema y va al fuego. Y si nosotros seguimos leyendo, el versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y no vamos a querer estar quemados en el fuego. Las ramas secas van al fuego y nosotros no queremos ir a ese fuego. Jamás. Nosotros queremos estar en una salvación que es la que Dios nos ha regalado gratuitamente, aun sin nosotros merecerla. Dios nos la dio gratuitamente. Entonces no nos separemos nunca de Dios, de ese árbol, para que nuestra vida, que es que Dios nos está comparando como si fueran unas ramas, que esa vida no se seque y que podamos llevar el fruto que es el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, porque Dios nos mandó a ser discípulos a todas las naciones.